Ante el fiscal Mario Burgos, Nicolás Petro confesó, se autoincriminó y salpicó a su papá. Pero luego de una visita del presidente a su casa, se echó para atrás. Sacaron al fiscal Mario Burgos del caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de Nicolás Petro. Por medio de un comunicado, se dio la confirmación de la decisión, basada en la formulación de pliego de cargos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Mario Andrés Burgos, uno de los fiscales estrella de la Fiscalía y quien lleva el caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, no soportó más la presión y fue sacado por la puerta de atrás de uno de los casos más importantes en materia judicial que se lleva en el país. Contexto: mi papá sí sabía. Esta es la explosiva confesión de Nicolás Petro sobre la entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial. Salpicó a Verónica Alcocer y Laura Sarabia, entre otros. No fue suficiente la recolección de pruebas casi irrefutable que hicieron Burgos y su equipo de investigadores, tampoco que en un primer momento, justamente por la construcción del caso, hubiera logrado una confesión de Nicolás Petro, de la que luego se echó para atrás después de una reunión con el presidente Petro, ni que hubiera recaudado testimonios, movimientos bancarios, documentos de compras de costosos inmuebles, adquisición de bienes como una camioneta sin ningún tipo de justificación y hasta supuestas donaciones por cientos de millones, todo documentado. Gente, se confirma, gente, duro golpe al fiscal Mario Burgos. Recordemos que este fiscal se había parado duro en contra del hijo del asesino guerrillero Gustavo Petro. Y hoy la fiscal de bolsillo del asesino guerrillero Gustavo Petro hoy aparta de la investigación de que procese al hijo del asesino guerrillero Gustavo Petro por recibir plata de narcotraficantes. Recordarán ustedes, fue el mismo hijo de Gustavo Petro el que dijo que su papá sabía del ingreso de plata de narcotraficantes para robarse las elecciones en Colombia. Iniciaron una persecución, gente, amenazas contra el fiscal para poderlo apartar. Y recordemos que la fiscal de bolsillo del asesino, violador y terrorista Gustavo Petro suspendió al fiscal para quitarle ese proceso, para que no sigan procesando al hijo del asesino guerrillero Gustavo Petro. Hoy se confirma, gente, no hay una sola evidencia probatoria y la Fiscalía Criminal y Corrupta arma un montaje criminal en contra del fiscal Mario Burgos, cuando esta fiscal corrupta y criminal dice que fue el fiscal Mario Burgos el que filtró los videos donde se ve al hijo del asesino guerrillero Gustavo Petro confesando de las alianzas de Gustavo Petro con el narcotráfico. Y esta fiscal corrupta de bolsillo del asesino guerrillero dice que fue el fiscal cuando no hay un solo elemento probatorio que hubiese sido el fiscal el que hubiese filtrado esos videos. Recordemos, gente, en un proceso donde hay varios implicados, todo mundo tiene acceso a los elementos probatorios. La fiscalía, los defensores, los jueces, todo mundo tiene acceso a esos elementos probatorios y filtraron esos videos para armarle un proceso falso al fiscal Mario Burgos por orden del asesino guerrillero Gustavo Petro. Recordarán ustedes, el hijo dijo que el asesino recibió plata del narcotráfico y un domingo después de visitar a su hijo se echó para atrás y salió a decir que todo era falso. Hoy se confirma que así se maneja la justicia en Colombia, gente. Lo que hemos denunciado, Gustavo Petro maneja la justicia con plata del narcotráfico y nunca serán procesados estas ratas criminales. Ante el fiscal Mario Burgos, Nicolás Petro confesó,
se autoincriminó y salpicó a su papá. Pero luego de una visita del presidente a su casa, se echó para atrás. Sacaron al fiscal Mario Burgos del caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de Nicolás Petro. Por medio de un comunicado, se dio la confirmación de la decisión basada en la formulación de pliego de cargos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Mario Andrés Burgos, uno de los fiscales estrella de la Fiscalía y quien lleva el caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, no soportó más la presión y fue sacado por la puerta de atrás de uno de los casos más importantes en materia judicial que se lleva en el país. Contexto: mi papá sí sabía. Esta es la explosiva confesión de Nicolás Petro sobre la entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial. Salpicó a Verónica Alcocer y Laura Sarabia, entre otros. No fue suficiente la recolección de pruebas casi irrefutable que hicieron Burgos y su equipo de investigadores, tampoco que en un primer momento, justamente por la construcción del caso, hubiera logrado una confesión de Nicolás Petro, de la que luego se echó para atrás después de una reunión con el presidente Petro, ni que hubiera recaudado testimonios, movimientos bancarios, documentos de compras de costosos inmuebles, adquisición de bienes como una camioneta sin ningún tipo de justificación y hasta supuestas donaciones, por cientos de millones, todo documentado. Nicolás Petro se pronunció sobre la investigación contra el fiscal Mario Burgos. La investigación le fue abierta al fiscal Mario Burgos en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por la supuesta filtración del video del interrogatorio en el que Nicolás Petro confiesa su responsabilidad en recibir dinero de personas cuestionadas para la campaña a la presidencia de su papá, además de la financiación no reportada del empresario Euclides Torres, de la cual incluso reconoció que Gustavo Petro sí sabía. Sin embargo, pese a la gravedad del caso y los avances ciertos que había logrado Burgos, en un escueto comunicado lo sacaron a sombrerazos, con el argumento de la formulación de cargos por la filtración del video, sin que haya una prueba cierta de que fue el fiscal quien lo hizo. Como consecuencia de la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de formular pliego de cargos al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación declaró fundada la recusación presentada por el procesado Nicolás Petro contra el funcionario, se lee en el comunicado. La determinación final fue: la delegada para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante el Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro. Contexto: Semana revela más de unos 600 páginas de chats entre Nicolás Petro y su exesposa Day Vázquez, capturados por la Fiscalía. Así, se movían millonarias sumas de dinero. La decisión la amparan en la resolución 372 del 10 de julio de 2024 de la delegada. Del pliego disciplinario de cargos surge la causal objetiva 11 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, según la cual, si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la formulación de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial.